noches, bienvenidos a Será Justicia. Vamos a seguir hablando del caso Nisman. La semana pasada lo hablamos desde un lugar de la justicia, desde el lugar de la marcha y la nueva imagen o la imagen o qué generó esta marcha o esta postura de los fiscales de hacer silencio en homenaje a Nisman, pero también en reclamo del trabajo, de un trabajo por parte de la justicia independiente. Hoy nos vamos a tener a lo más científico que podamos. Vamos a escuchar a los que saben. La sensación que uno tiene es que todos opinamos de todo. Yo creo que a Nisman lo mataron, yo creo que Nisman se suicidó, yo creo que plantaron pruebas, yo creo que se metió, no sé, el hombre araña por las cañerías. Todos opinamos y todos sabemos, es una característica nuestra de todos los argentinos. Pero hay gente que se preparó para estudiar la escena del crimen, o sea, del crimen o del suicidio, del hecho investigado, para juntar pruebas, para sacar hipótesis en base a estas pruebas, para decirnos si es posible o no transformar un homicidio en suicidio. Tenemos aquí 3 especialistas, los 3 saben cómo se investiga un hecho, los 3 son peritos, uno de ellos es perito en ciencias químicas, el otro es un psiquiatra forense y también tenemos a un médico legista, que son los que estudian los cuerpos que hablan, los que nos van a contar hasta dónde el cuerpo de Nisman nos puede, de por sí, junto a la escena del hecho, donde él aparece muerto, esclarecer o no este caso. La ciencia que habla con los datos concretos, no ya con la opinión subjetiva que puede tener cada uno. Enseguida, después de la pausa, hablamos con ellas. Cámbiate a Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. El Centro Médico Montserrat, por sus servicios médicos de excelencia en diferentes especialidades, obtuvo la distinción del ITAES, el instituto que acredita garantía de calidad médica. Centro Médico Montserrat, un nivel superior en salud. ¿Sabías que existen un montón de aplicaciones móviles gratuitas y muy útiles para tu vida? ¿Cómo llego? Te dice la mejor forma de moverte en la ciudad. Vea Móvil te ayuda con el tránsito y Agenda Cultural te cuenta todos los eventos que podés disfrutar. Descargalas gratis. Innovar es encontrar soluciones distintas a problemas comunes. Traigamos el futuro. La corrupción en la administración pública mata, empobrece, denigra, intoxica, desampara, excluye, contamina y nos afecta a todos. Los argentinos, para volver a creer en la política, necesitamos gobiernos transparentes. Para ello es imperioso contar con organismos de control con los instrumentos adecuados y el fundamental respeto de las autoridades. Desde APOC trabajamos todos los días del año para un país justo e igualitario. Bueno, y aquí estamos con los hombres que de alguna manera se dice que son auxiliares de la justicia. Yo me estoy preguntando si además de ser auxiliares son más que eso, porque cada vez más, y esto es debido a los avances de la ciencia, la justicia depende más de las conclusiones a las que llegan ellos, que son expertos en distintas áreas periciales. Fernando Cardini es perito en ciencias químicas, miembro de la Escuela de Derecho Penal y Ciencias Forenses Aplicadas. Ya ha estado aquí con el juez Manuel de Campos en varias oportunidades, hablando de las actividades de la escuela. Gracias por venir. Gracias por invitarme. Buenas noches, muchas gracias. Alejandro Basile es médico legista y licenciado en criminología. Muchas gracias por venir. Gracias por invitarme. Y el doctor Miguel Maldonado, que también ha estado aquí en Será Justicia, es psiquiatra forense y también es perito de larga trayectoria. Gracias por venir. No, gracias por invitarme. Bueno, antes que nada les quería preguntar esto, ¿no? Vamos a empezar de cero. Cuando alguien se entera, en este caso lo que nos convoca es el tema Nisman, ¿no? Y la terrible y choqueante para todos nosotros muerte de Nisman. Pero, digamos, debe haber un protocolo de acción, sea o no sea Nisman, que es cómo se realizan los procedimientos, ¿no? Bueno, empiecen a contar cómo sería el procedimiento. Hay lo que se llama en investigación criminal reglas del arte, por decir así, que son las que hay que hacer y hay otras que no debemos hacer.
cuando se notifica de una muerte violenta, como un caso como este, se da la noticia, obviamente, a un juzgado, que puede ser el de turno, puede ser el que corresponda al área, y en ese caso el fiscal interviniente va a dar órdenes o va a ir directamente al lugar, que a veces se presta a esto, o si no puede dar órdenes a quienes correspondan a las fuerzas de seguridad para que comiencen una serie de actividades. La actividad principal es proteger el lugar del hecho. O sea, proteger el lugar significa aislarlo, que no entre nadie, desalojar a los curiosos si ya estuvieran adentro, porque puede ser familiares o puede ser alguien que haya entrado y haya detectado el hecho, y desalojarlos y hacer un cordón, por decir así. Detectan, digamos, con el criterio adecuado para decir hasta dónde es la escena del crimen o la escena del hecho. En el caso de Nisman, ¿hasta dónde fue? ¿Termina en el cuarto de él o termina en la puerta de su departamento? Normalmente, en un caso donde se encuentra la víctima, el lugar principal es donde está la víctima, ¿sí? Bien. En este caso, si es un baño, por ejemplo, ese es el lugar principal. Pero no podemos descartar, si es un departamento, que se haya movido la víctima durante el departamento, dejando algún otro tipo de rastro. Por ejemplo, si ingirió alguna bebida, si tomó algo que estaba, por ejemplo, alguna droga o algo, que tomó un café con alguien y quedó el café en otro lado, y entonces está claro si hay drogas, o sea, cabellos, movimientos, pisadas, huellas digitales, o sea que no puede ser el baño solo, normalmente es el departamento completo, por lo general. Entonces, pero alguien que tiene que definirlo, alguien tiene que decir. A veces cuando el lugar no sabemos realmente hasta cuándo es la zona, se usan animales, usa un perro para que determine hasta dónde llega, el lugar abierto, o en el mismo departamento, por ahí se puede decir es todo el piso o todo el edificio. ¿Bien? Porque puede haber muerto en el ascensor y lo trasladaron a ese lugar y hay una parte más para seguir investigando. Una vez que está protegido ese lugar es cuando realmente allí o el fiscal o quien corresponda determina quién entra primero, que normalmente es el fotógrafo forense, por lo general, o el que hace imagen forense, que se llama más que nada, se llama imagen forense, donde puede ser video, filmaciones, un dron puede ser el que ingrese y se fije y haga todo. Hoy en día acá en la Argentina usamos drones. Estamos en eso, todavía no estamos usando, pero sí en el campo, en lo que es externo sí, no interno. No es fácil manejar un dron dentro de un departamento. Pero ya el año pasado en el Congreso estuvimos trabajando con eso y creo que se va a llegar en muy poquito a hacerlo. Doctor Basile. Un detalle, Lorena, que es el siguiente. No se pueden anticipar detalles de la autopsia si no se tiene el protocolo completo de autopsia. Por ejemplo, los distinguidos colegas que hicieron la autopsia del fiscal Nisman refirieron que había una tercera persona en el lugar, que no había una tercera persona en el lugar. Eso no lo puede decir la autopsia. Eso lo puede decir el criminalista, eso lo puede decir el licenciado en criminalística que determina si existen huellas en el lugar. Hecho. Exactamente. En algunos casos sí es posible inferir que ha existido una tercera persona. Cuando hablamos de tercera persona lo decimos en un sentido figurado, no es el yo, tú, él, ¿no es cierto? Sino la presencia de otra persona en el lugar del hecho. Exacto. Esto es importante tenerlo presente porque, digamos, pone mal la cuestión porque no se tiene el contexto completo de lo que puede revelar la autopsia. Para usted, ¿hubo algunas cuestiones? Sí, dígame, doctor. Sí, yo en realidad no tengo la certeza que los profesionales que hicieron la autopsia le hubieran dicho a la fiscal. La fiscal dice que le dijeron, no lo escribieron. Claro. El tema de que no había tercera persona. Entonces, andando el tiempo, yo tengo, digamos, alguna sospecha, y lo digo con todo respeto, respecto a la fiscal, en el sentido de que el caso la sobrepasó. Ella estaba acostumbrada a lo de todos los días, a lo común. Este no es un caso común. Aquí hay una serie de ingredientes que los sacan de lo que son los casos comunes que vemos todos los días. Es un hecho que conmovió a un país y lo conmueve. Y otro factor, que también lo digo con todo respeto y sin ninguna connotación política, que vino a traer un manto de confusión, fue que la presidenta de la Nación, la máxima autoridad, y repito con todo respeto, dijo en sus primeros comentarios, dijo un suicidio. Y 48 horas después dijo no,
Un homicidio y lo señaló Lago Marcino, además. Entonces, esto realmente hizo que se dividieran las aguas. Entonces, los que son cristinistas dicen fue un homicidio, los que no son cristinistas dicen no, que es decir, ha habido, y después se volvió a cambiar un poco. Entonces, tiene que haber una total asepsia de parte de los investigadores criminales. Si hay injerencia, si el presidente fulano, el ministro dice no porque fue... Yo pregunto, por ejemplo, también siempre con todo respeto y desprovisto de cualquier connotación política, digo, ¿qué tuvo que hacer Berni, secretario de Seguridad, supervisando, verificando, espiando incluso cuando se entreabre la puerta del baño a ver el cuerpo de Nisman? ¿Qué tenía que hacer? Eso no lo tiene que hacer nada más que los integrantes del equipo de investigación criminal. Le hago una pregunta. Y no hubo equipo de investigación criminal aquí. Claramente le digo. ¿Coinciden ustedes? Hubo... No hubo equipo. No me consta que, digamos, había que ver la causa, a ver qué hicieron, pero cuando hablábamos... Hubo individualidades. Lo que decía acá el doctor, que no se puede decir si hubo tercera persona o no. ¿Por qué? Porque eso, hay una falacia de la gente que dice que la gente entra para determinar la escena del crimen y reconstruir la escena. Nadie reconstruye nada hasta después que todos los indicios levantados, el cuerpo, la autopsia y todo lo que se haya hecho, inclusive hasta la autopsia psicológica, cuando se terminó con todo, recién reconstruimos el rompecabezas. O sea, no se puede decir hubo una tercera o no hubo una tercera persona hasta después de mucho tiempo que tengamos todas las pruebas. ¿Y quién es el dueño de esa escena, de esa muerte violenta, como para decir usted pase, usted no? ¿Quién le hubiera podido decir a, ni más ni menos que Berni, que es una autoridad muy importante en el país, usted no se acerque? El fiscal. Eso tiene que ser el fiscal en conjunto con el jefe, el director del equipo de investigación criminal. El doctor lo dijo. Dice, él decide quién pasa primero. ¿El policía a cargo sería o el criminalista a cargo? Es el fiscal. Quien entra primero, si no es el fiscal, alguien te ha encargado, que es el que gestiona. Es como una gerencia. Hay un gerente de operaciones. Ese gerente es el que dice, usted entra, primero entra el fotógrafo. Si Berni dice, pero yo soy subsecretario de Seguridad. No importa. Bueno, como cuando San Martín... Así nos va en la investigación criminal. Y el señor le dijo, usted será San Martín, pero usted me dio la orden que no pase. Claro. Esto es así. Es así. Entonces, si usted va a ver cuando fotografían o cuando filman las escenas del hecho, de los hechos, no en este caso, en todos los casos, se ponen, lo señaló el doctor, cintas para presentar el lugar. Es decir, en teoría para que no pase nadie más que los que va indicando el que conduce el procedimiento. Por lo cual esto que dice la testigo Natalia, de que estaban en los sillones, más allá de que esto pudo haber ocurrido cuando levantaron la prueba, está mal. Sí, sí. Está mal. Está todo mal. Podemos decir que hay pelos o no hay pelos, claro, hay fibras o no hay fibras, pero esas fibras sabemos de quién son. Claro. O sea, y si llegáramos a determinar una muestra de tenemos un sospechoso futuro, no podemos hacer lo que se llama principio de intercambio, que es decir, esto le corresponde a tal persona, porque hay tanta gente que está en el lugar. Eran como 50 personas. Sí, no importa si sean 5, 10 o 20. Sacándonos del caso Nisman, o sea, es un perímetro restringido. Lo que pasó en el caso de Nora Dalmazo. ¿Cuántas personas entraron en la escena de los hechos, donde estaba el cadáver? Hasta, y con todo respeto lo digo, entró un sacerdote que tomó las sábanas y se las puso arriba porque ya estaba desnuda. Y ya contaminó el cuerpo. Entonces, contaminó el cuerpo, contaminó... Entonces, eso no es investigación criminal. Hasta que no exista la decisión política de constituir equipos de investigación criminal en todo el país, que deben reunir un montón de condiciones, tiene que ser idóneo los... Fíjese... Sí, como una suerte de grupo GEOF, pero en investigación criminal. Fíjese en un espacio anterior suyo, Lorena, sí, el fiscal Campagnoli habló de cómo le desguazaron la semana fiscalía, pasada, sí, claro, que investigaba hechos, salideras, y se lo desguazaron todo el equipo de investigación criminal que él tenía. ¿Usted sabe lo que cuesta armar un equipo de investigación criminal? ¿Cuánto cuesta transformar un asesinato en suicidio? Cuesta no de plata, de trabajo. ¿Cómo los manejan ustedes? Depende de la persona. Según quien lo haga. Argentina, estamos hablando de Argentina. Si no, no sé, podría ser un sicario, podría ser alguien de Irán. Mire, Lorena, él estaba haciendo una denuncia muy pesada. Por algo tenía una causa, por amenazas y tenía esta custodia. Mire, Lorena. Sí. Cualquier servicio de inteligencia, aún el más rudimentario,
el más rudimentario que a usted se le ocurra, puede introducir 2, 3 o más agentes en el interior de su casa, de mi casa, del doctor o de quien se le ocurra. Eso, más, esto que voy a decir es demasiado cruel. Sí. Pero si una persona tiene que morir por razones de Estado en cualquier país del mundo, no le quepa duda que el hecho va a ocurrir. Y tiene la pauta, por ejemplo, yo puse el ejemplo del periodista inglés que era espía o de contraespionaje en Rusia y lo intoxicaron con polonio radioactivo. Con polonio radioactivo, con una sustancia radioactiva. Pero también, obviamente, si la investigación criminal se hace correctamente, se puede saber hasta qué nivel, o sea, a qué sicario hemos contratado o han contratado. ¿Y ustedes qué piensan en lo personal desde el lugar que tienen ustedes como profesionales pero que no están interviniendo directamente en la causa? Por lo que ustedes ven, ¿hubo demasiadas negligencias en todo lo que es la seguridad, la recolección de pruebas, etcétera, como para que esté la duda fehaciente de que pudieran haber cometido un crimen hasta el hecho de cómo entró la bala, etcétera, y que parezca se simule un suicidio? Lorena, cuando una persona se suicida o decide su autooxisión, realiza actos que son coherentes. Por ejemplo, Favaloro se suicidó disparándose un proyectil en el corazón. Nadie mejor que él sabía la ubicación exacta del corazón. Un suicida, en general, va a la región temporal, la región de la sien, ¿no es cierto? Y generalmente utiliza la lateralidad hábil, la mano más hábil. Si es diestro, la mano derecha; si es zurdo, la mano izquierda. Yo he tenido la oportunidad de ver, por las proyecciones en pantallas televisivas, que el fiscal Nisman tomaba la copa con la mano izquierda. Primer elemento. Segundo elemento, cuando es filmado en los pasillos del aeropuerto de Ezeiza, él lleva su teléfono al oído con la mano izquierda. Nadie se rasca la oreja derecha de esta manera, lo hace con la mano que corresponde. Pero él era diestro, tengo entendido. No sé, no lo puedo afirmar ni negar. Lo que observó yo observé de los movimientos eso, ¿no es cierto? Es una observación válida. Sí. Yo le repito lo que he dicho cada vez que por este caso me han llamado los medios y demás. En el lugar del hecho entró, con todo respeto dicho también, una manada de mamut, o si quiere, de búfalos, lo que prefiera. Es decir, movieron todo, tocaron todo. Entonces, la investigación de si fue un suicidio o un homicidio se va a tornar dificultosa hasta la exasperación. Y lo estamos viendo hoy a más de un mes. Todavía seguimos viendo qué se tiene que hacer, qué no se hizo. Mire, yo recuerdo, usted hoy lo nombró al doctor Curci. Sí. Hace unos cuantos años, cuando Curci vivía, él fue el que hizo la autopsia de Cattaneo, aquel que apareció colgado en la ciudad universitaria, vestido de payaso, Casi con anteojos. anteojos. Banco Nación y a los hermanos Cattaneo que estaban imputados en plena época menemista. Exactamente. Sí. Bueno, a él le tocó hacer la autopsia. Por supuesto, dijo lo que había efectivamente sido un ahorcamiento, es decir, aparentemente se había colgado. Tenía un papel en la boca. Pero hicieron, exactamente, una cosa extravagante para suicidio. Vestido de payaso estaba prácticamente. Sí. Hicieron una prueba que tuvo difusión, que fue un muñeco con el mismo peso, la misma contextura, sí, arrojarlo con anteojos negros. En el 50% de las veces que lo arrojaron, los anteojos se cayeron. O sea que tenemos un 50% de posibilidades que se los pusieron después los anteojos, después que está ahorcado. Pero cuando yo me lo encontré después de ese episodio, a Curci, con quien teníamos una relación amistosa,
te pregunto, Curchi, ¿hiciste la autopsia? Sí, le digo, decime una cosa, ¿investigaron anestésicos ultra rápidos, es decir, los que se metabolizan rápidamente, que desaparecen rápidamente? Y me miró y se quedó un rato y dijo, eso no te lo voy a contestar. Por supuesto, respetuosamente, no pregunté más nada. Yo pregunto, ¿investigaron en este caso anestésicos? ¿Investigaron eso? Bueno, es cierto. Hay un toxicológico que se hizo que todavía no sabemos qué se. Pero no es de rutina hacer anestésicos. Bueno, ese es otro de los temas. Cuando uno hace la escena del delito, uno entiende a veces qué cosas pedir también. Claro. Porque el médico forense hace la autopsia y manda a dar sus vísceras al toxicólogo para que nosotros le hagamos las drogas que pueden estar. Porque puede ser ante un suicidio, y es inducido, le puedo dar una droga para debilitar su resistencia. Entonces puede ser desde Rohypnol hasta cualquier otro tipo de droga, ansiolíticos, algo que digamos, algún tipo de depresor que le haga que el individuo no se resista, por ejemplo. Pero la otra es que alguien tomó un café con él y le puso algún tipo de anestésico también, hipnótico, lo cual hace que sea más fácil consumar el hecho. Pero eso hay que pasar las hipótesis, plantearlas, dependiendo un poco de todo lo que se ha levantado y se ha investigado. Ahora, y de la autopsia psicológica que va a indicar si era un posible suicida o no. Bueno, la autopsia psicológica, esto le iba a preguntar un poco en qué consiste. ¿Alguna respuesta la dio Arroyo Salgado? Para mí no es cualquier cosa que todos digamos nuestra subjetividad, pero que la diga Arroyo Salgado, yo tengo la convicción. Está bien, nadie quiere saber que un familiar murió, pero Arroyo Salgado es una profesional de la justicia. Una jueza que está acostumbrada, además fue defensora pública durante años, integrante del Ministerio Público, y ella dijo, por su personalidad. A mí eso me dejó, porque no es lo mismo que una madre que diga, no, mi hijo era buen hijo y él nunca se quitaría la vida, porque obviamente una madre nunca va a querer saberlo. En el caso de Arroyo Salgado, me pareció que esa apreciación fue más como profesional que como exmujer, ¿no? En base a lo que sabía, por haber sido pareja de Nisman, lo está diciendo más como profesional. Claro. Pero así todo, ¿en qué consiste una autopsia psicológica una vez que la persona muere, ¿no? Como brevemente. Se habló en el caso de Lola Chomnales y también en el caso Nisman. Y después le explico por qué lo piden allá en Uruguay. En Uruguay. En Uruguay. La autopsia psicológica es un método para detectar, en base a entrevistas regladas, programadas y demás, con todos aquellos que tuvieron contacto en las últimas 48, 72, 96 horas con el occiso, es decir, con el muerto, para establecer cuáles fueron algunos indicadores que mostraban que estaba con la ideación suicida a cuestas, o sea, estaba pensando en suicidarse. Eso apareció en California en 1950 aproximadamente, se hizo porque había una gran cantidad de suicidios o suicidios dudosos, como podría ser de Nisman. Claro. Entonces aplicaban una serie de tablas que después se fueron mejorando y demás. Curiosamente, en la Argentina no tuvo andamiento el tema del desarrollo de la autopsia psicológica. En cambio, en otros países, por ejemplo en Cuba, en el año 1993, se hizo un congreso forense al que yo asistí y una forense de Cuba, Teresita García Pérez, presentó un trabajo sumamente interesante porque ellos, por ejemplo, los cubanos, los españoles, han desarrollado estas técnicas de autopsia psicológica. De Nisman era un caso especial y 48, 72 horas después que pasó esto, en una de las entrevistas de un medio de comunicación, dije, ojo que este es un caso especial para hacer la autopsia psicológica. ¿Por qué lo de Lola Chomnales? En Uruguay. Porque en Uruguay, hace unos cuantos años, se hizo un trabajo con 180 y pico de casos de suicidas jóvenes, donde hicieron autopsia psicológica, entrevistando, lo hace un psiquiatra, un psicólogo y demás, en base a tablas que ya están preestablecidas. Ellos sacaron algunas conclusiones, es decir, pautas de prevención del suicidio. Se hace también la posvención
que es con los familiares, tratarlos, asistirlos y demás. Pero lo más importante de todo sería hacer la prevención en aquellos que todavía no han llegado. Me queda un minuto, pero quiero que ustedes me digan si hay algún tipo de respuesta fisiológica, orgánica, que dan los cuerpos suicidados a los cuerpos que son víctimas de un homicidio. Sí. Doctor Basile. Uno de los elementos que trascendió a partir de la fiscal Fein ha sido que el disparo sobre la calota craneana, Sí, sobre la cabeza, sí. Se hizo a menos de 1 centímetro de Sí, distancia sí. y que se hizo por encima del pabellón auricular. Sí, de la oreja. Cuando se hace un disparo a esa distancia, se reconoce la posibilidad cierta de que con el proyectil ingresen al interior de la cabeza los gases de deflagración de la pólvora y el material proveniente de la deflagración que se va, digamos, introduciendo en los espacios de menor resistencia, entre la piel y el hueso plano de la cabeza, Sí. configurando lo que nosotros llamamos el signo de Benassi. Eso se da cuando el arma está apoyada sobre la piel o cuando está a una distancia menor de 1 centímetro. Pero también se da sobre el hueso, sobre el díploe del hueso, no solamente sobre la tabla externa, sino sobre el díploe, y es el signo de Hoffman. Y también Frenkel describió el mismo signo en la tabla interna del hueso, que es menos probable de encontrar o de hallar. Evidentemente, mientras no se demuestre lo contrario, eso es un suicidio, pero cuando se demuestra lo contrario deja de serlo por la falta de improntas de la deflagración de la pólvora en la mano del presunto suicida. El protocolo, por ejemplo, ante una hipótesis de suicidio, hay que hacer la autopsia psicológica, hay que hacer un grafo patológico, que Sí. también la letra del individuo indica si es una persona con Sí, necesidad de sí, depresión. sí. Hay que hacer, también se puede pedir una enzima, que se llama enzima del suicida, que es se llama enzima 5-HIA, que es una sustancia que se libera en los individuos que son suicidas o que son asesinos seriales. Entonces, ese tipo de cosas se suman a todo esto que dice el doctor y inclusive el barrido electrónico permite determinar si se disparó o no. Entonces, la sumatoria de todo eso tiene que cerrar ese rompecabezas para decir la hipótesis de suicidio se comprueba o se rechaza. Gracias a los tres, nos quedamos cortos, la verdad que es muy interesante lo que plantean los doctores y estoy más llena de dudas que antes, se los puedo asegurar. Pero bienvenidas sean las dudas si ese es el camino para llegar a la veracidad de los hechos. Gracias. Nuestro programa lo pueden ver a partir de esta noche, nomás, en www.serajusticia.net. Hasta el próximo lunes a las 10. Chau.